a esta hora ¿con qué vamos? Con el diputado directamente. Vamos a recibir a esta hora de la mañana y está conectado en la señal de Radio Panamá el diputado Jorge Bloise, actual presidente de la comisión que ve el tema de la reforma educativa, pero también la educación en sí en el país y obviamente diputado por la coalición Vamos en la Asamblea Nacional. Diputado, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día. Buenos días, Leonardo, Judy. Muy buenos días, gracias por la invitación y el espacio. Muy contento de estar con ustedes, que tenía rato sin poder estar aquí en Radio Panamá. Hacía bastante, yo lo hacía enredado con todos los temas educativos y bueno, imaginé que por eso no podía estar acá. Diputado, sí, estoy. Le pregunto de una vez, ¿cómo analizamos el tema de la UNACHI? ¿Cómo ha visto la Comisión de Educación de la Asamblea lo que está ocurriendo en la UNACHI y los cambios que se están dando? Sí, con mucha preocupación, sobre todo por el deterioro institucional que se pudiese crear. Nosotros, y para la comisión era súper importante desde el primer momento, proteger al estudiantado de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Nosotros conseguimos la educación como en muchas ocasiones y en la mayoría de la situación de las situaciones de los panameños como la única oportunidad que tenemos para salir adelante. Entonces, la educación debe realmente poder protegerse. Y es lo que siempre defendió la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Enviamos notas, como corresponde, al Ministerio de Economía y Finanzas en su momento y a la misma universidad para que hubiese una mesa de trabajo por la preocupación que había con respecto a los no fondos disponibles. Y desde hace varios meses ya habíamos sugerido justamente la separación de la rectora, entendiendo que hay un número importante de investigaciones andando, desde el ANTAI, desde el Ministerio Público, y lo mejor por la universidad era dar ese espacio y ceder ese espacio, digamos, para que de manera transparente puedan ocurrir estas investigaciones. Y al final revelarán lo que tengan que revelar y se tendrá que obviamente buscar los responsables de lo que pueda encontrarse en estas denuncias que se han hecho. Nosotros estamos esperando, ya creo que el Consejo el día de ayer nombró a un rector interino, que es el que vería la parte de investigación, el señor Pedro González, si no me equivoco, y de ahí tienen un plazo de 3 meses para convocar elecciones. Pero más allá de convocar elecciones, yo creo que a las autoridades, y este mensaje es para el rector interino, el señor Pedro, hay que colaborar con las autoridades por las investigaciones que están aconteciendo, y de ahí entender que debe haber un plan para un manejo eficiente de los recursos, para que se pueda de alguna vez, se pueda demostrar al estudiante que ellos están por primero, por segundo y por tercero que cualquier cosa en la universidad. Y creo que eso hacía falta. Pero diputado, el rector encargado Pedro González, lo decíamos aquí más temprano, formó parte del conglomerado de Trevina Medianero de Bonegas y era vicerrector de posgrado de investigación de la UNACHI, no elegido democráticamente como rector en este caso, pero sí elegido por el Consejo General Universitario. Yo no veo que vaya a haber mucho cambio en estos 3 meses, lejano a lo que hacía Medianero de Bonegas con respecto a ahora, por tener una persona que era muy allegada a la rectora ahora mismo en el cargo. Claro, a ver, si nos preguntan la opinión de la Comisión de Educación, nosotros exhortamos, aunque sabemos la complejidad, incluso criticamos y señalamos al Consejo General Universitario cuando en su momento no quiso referirse a nada de lo que se estaba investigando, ni a ninguna denuncia, pero no aceptó la renuncia de la rectora. A nuestro juicio, en su momento, el Consejo General Universitario lo que trató fue de protegerse a ellos. Y por eso nuestro mensaje enfático en proteger al estudiante, porque las actuaciones que hemos visto hasta ahora ha sido más por proteger al círculo cercano, por proteger a la rectora, por protegerse a ellos y no a los estudiantes. Entonces, digo, si me preguntan mi mensaje sería que en estos 3 meses colaboren con las autoridades, presten toda la información para las investigaciones que están aconteciéndose y se enfoquen en el estudiante. Deben estar en estos momentos en vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas para el presupuesto del próximo año. Hay que hacer un trabajo distinto y exhaustivo con la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque no pueden tener los 285 personas que ganan más de $7,000 en la universidad, por un lado, y por el otro, no alcanzar los mejores resultados a nivel académico sus estudiantes. Y los estudiantes sin tener cafetería, sin poder tener alimentos, porque fue lo que yo vi cuando yo fui a la universidad, que por el recorte presupuestario, lo primero que habían cortado eran los servicios esenciales a los estudiantes. Eso no puede ser. Los estudiantes tienen que ser primero, segundo y tercero.
más de 20.000 chiricanos y chiricanas que se educan en esta casa y por eso nuestro mensaje enfático de que la rectora se separara para no seguir afectando la institución, que es quien al final le da estos diplomas a estos ciudadanos chiricanos y que es la herramienta para poder abrirse puertas en el mercado laboral y en un futuro próspero para ellos. Entonces, igual nosotros no estamos en periodo, por eso no pudimos hacer la citación a la rectora, que nos hubiese gustado también citarla eh, para de alguna manera u otra también entender estas situaciones que pasaban con el Consejo Universitario y con ella, y que Panamá estaba en una zozobra de que si renunciaba, no renunciaba, si aceptaban la renuncia, no aceptaban la renuncia, incluso el Consejo Universitario, y lo dijimos antes que la Procuraduría de Administración, sentíamos que no podía entrometerse en un acto personal, porque la renuncia es un acto personal, y el Consejo no podía desconocer esta renuncia. Diputado, buenos días. Pero es un capítulo nuevo y hay que trabajar en ello. Dígame. Buenos días. Y en temas legislativos como tal, ¿qué es lo que se tiene pensado para cerrar la puerta a este tipo de cosas que han sucedido y que, por supuesto, no se quiere que sucedan a futuro, ¿no? Hasta un presidente de la República tuvo que intrometerse en este asunto para poder lograr, a punta de presiones, podamos decirlo. Muy importante. Gracias por la pregunta. La politiquería tiene que alejarse de la educación superior y créeme que la he visto muy cercana. Hay algunos rectores que han logrado mantenerse a un lado, pero si tal vez en la confianza les preguntas, claro que hay presiones de diputados que se acercan, que les piden puestos, nombramientos en las universidades, eso no lo podemos permitir. Lo más ruin de un político es meterse en la educación con un botín político. Eso no puede pasar. En este sentido, nuestra propuesta es, obviamente, así como llegaron a la Asamblea para promover la reelección de la señora Etelvina y se aprobó con los votos de los diputados en la Asamblea pasada, nuestra propuesta hay dos escenarios. Uno, para proteger la institución, de una manera u otra, copiar el modelo de la UTP, que no hay reelección inmediata. Tú puedes reelegirte, pero 2 periodos después. Es decir, puedes ser rector, pasan 2 periodos, perdón, y te puedes reelegir. O copiamos el modelo de la Universidad Tecnológica de Panamá o limitar la reelección a uno solo. Que recordemos que así como estaba la UNACHI, pero que algunos diputados muy allegados a la universidad trajeron un proyecto de ley de la bancada de gobierno del periodo pasado, la bancada del PRD trajo un proyecto de ley para modificar la ley de la Universidad Autónoma de Chiriquí y permitir la reelección un periodo más para que la señora rectora Etelvina de Bonagas pudiese mantenerse en el cargo, aún con los escándalos y con la crisis que ya había en su momento, porque recordemos que esto fue, o sea, yo recuerdo ser muy crítico de esto, no siendo diputado, y muchos ciudadanos estábamos siendo muy críticos de esto porque se veía cómo era la politiquería que estaba queriendo adentrarse en la institución. Y vimos después de esto cómo salarios aumentaron con discrecionalidad, cómo se vio el aumento salarial, digamos, en docentes que pasaban de 1.800 a 3.000, 3.500, 5.000 nombramientos que son cuestionados. Y bueno, ya eso es un tema que todo esto debe entrar en las investigaciones. Nosotros lo que decimos es colaboren con las investigaciones, busquen el uso suficiente de los recursos y, por supuesto, hay que cambiar la estructura, que es donde decimos que hay que cambiar la ley. Creo que la Asamblea tiene un rol que jugar ahí, no puede prestarse a seguir mezclando la politiquería con la educación superior y en este sentido presentar a la universidad a sus estudiantes, sus docentes, sus administrativos, un modelo, un modelo distinto. Yo plantearía estas dos opciones con el tema de la reelección propia en la universidad y claro que hay otros aspectos que ver en cuanto a los temas de acreditaciones, de la mejora continua de la universidad que se pudiesen considerar y creo que al final todas estas experiencias quedan como experiencias aprendidas con mucho gusto. Mi compromiso principal en estos momentos es la reforma educativa, que es educación básica general, pero con mucho gusto colaboraré con todos los diputados que quieran de manera técnica y con la investigación que nos acompañe siempre en los datos de mejorar las normativas en cuanto a educación superior. Ayer la candidata, buenos días, para la rectoría de la Universidad de Panamá decía, Migdalia Bustamante, que la política está metida en la Universidad de Panamá. Pero quiero preguntarle específicamente
un tema que trajeron a colación nuestros amigos oyentes, de que bueno, dentro de 3 meses hay elecciones, la UNACH ha dicho que no tiene recursos, ¿se le deberían dar los recursos? ¿No deberían darse los recursos para que se den estas elecciones? Es una pregunta, mira, obviamente de partido uno diría, si se ha estado mal utilizando, no deberían dar más recursos. O sea, no es que la universidad tiene los 20 y tantos millones de la UNIPO, no, o sea, la universidad tiene más de 100 y pico millones de dólares en su presupuesto. Ahora, tiene más de 20.000 estudiantes también, un número importante de chiricanos, y llega a lugares en las comarcas y en zonas alejadas. Entonces, yo creo que lo que el MEF, y ojo, siempre, yo se lo comentaba al ministro de Economía y Finanzas en su momento, yo creo que lo que el MEF debe hacer en este sentido es procurar los servicios esenciales a los estudiantes, es decir, los pagos a los docentes, los temas de alimentación, los servicios estudiantiles prioritarios en temas de transporte para zonas más alejadas. Yo creo que eso es importante. Tratar de procurar tener esos servicios esenciales a los estudiantes, pero hay que revisar exhaustivamente lo que comentábamos. Yo di más de 238 personas con salarios de más de $17,000 que no sé si están justificados y que no sé si tienen el mérito para poder tenerlo, porque, ojo, yo creo en la educación, creo en los docentes bien pagados, creo en la remuneración para el que hace su trabajo, pero en medio de todo esto surgen los cuestionamientos. Son estas 230 y pico personas merecedoras de esto académicamente y hacen esa labor por la universidad que requiere ese monumento. Entonces, tengo dudas al respecto. Diputado, quiero entender un poco más cómo se está conformando ahora la estrategia legislativa, ¿no? Porque estamos a pocos días de que continúen las reuniones y que llegue el 1 de julio para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional o presidenta de la Asamblea Nacional. Ayer le preguntábamos a la diputada de la bancada Seguimos, al diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, me confundí con la diputada Grace. Ernesto Cedeño, sobre qué pasaba por la mente de la bancada Seguimos, y él señaló que había conversaciones y que solamente habían conversado con Jorge Herrera, quien fue el único que se acercó a preguntarles y a sondearlos. ¿Cuál es la situación de Jorge Bloise, por un lado? Y luego le pregunto por la bancada, por la coalición de la bancada Vamos. Mira, la opinión de Jorge Bloise es sencilla. Si hay alguna manera de construir país desde la directiva o desde el órgano legislativo, hay que hacerlo. Si se puede generar un balance de contrapeso de alguna manera u otra, hay que hacerlo. Pero sobre todo, si se puede llegar a hacer un trabajo desde las comisiones, que es lo que nosotros hemos visto en este último año, en muchas o en algunas de las comisiones, y obviamente con mucha humildad tengo que mencionar la Comisión de Educación, que no dejó ningún proyecto pendiente, que avanzó de primer debate de la Ley General de Deporte, que tenía más de 6 años esperando, la reforma educativa, que data una ley de hace 80 años, y la última reforma importante fue en el 2002-2003. O sea, teníamos más de 20 y tantos años sin tocar integralmente la ley. Yo te diría que claro que me gustaría valorar la opción de ir con candidato, ya sea candidato propio o apoyar a un candidato que tenga los votos para poder hacer ese trabajo en la asamblea. Y que no con todos los candidatos se va a poder hacer en la asamblea. Eso es una realidad también. Hay candidatos y candidatos. Nosotros logramos de alguna manera u otra comprometer en su momento el año pasado al diputado Jorge Herrera para trabajar desde las comisiones, para que avanzara el reglamento interno, para que hubiese mayor información en el tema propio de la asamblea, y quedaron cosas pendientes, incluía el reglamento que quedó para segundo debate, era el proyecto que seguía. Pero cuando ya hubo un balance, yo sí siento que hay un trabajo, al menos tal vez fue mi experiencia personal, porque presidí una comisión. Hicimos un trabajo que no se había hecho antes. Nosotros, los proyectos de ley, discutimos 108 proyectos de ley. A mí llegaba un proyecto y yo a la semana convocaba a la comisión con el proyecto para discutirlo. Hicimos giras en 10 regiones educativas, hicimos foros, conversatorios, hicimos un trabajo muy exhaustivo. Yo no contraté a nadie en la comisión, yo trabajé con el equipo que había en la asamblea e hicimos un trabajo extraordinario. Entonces, esa es mi opinión personal. Ahora, queda pendiente en los próximos días, nos reuniremos con la bancada
y tengo que entender cuál es la decisión de la bancada como tal y también de la posición pues, de los diputados, ¿no? Para que Jorge De la, Bloise pueda repetir como presidente de la Comisión de Educación, a la que de paso le pregunto si le gustaría, tiene claro, que llegar claro que me gustaría. tiene que llegar un Vamos a la presidencia de la Asamblea o un candidato, o el candidato que apoye Así, Vamos, llegue a presidir la Asamblea. Al día de hoy, yo, cuando todo puede cambiar, está el nombre de Jorge Herrera y el nombre de Shirley Castañedas, diagonal Luis Eduardo Camacho, como posibles candidatos se vislumbran para el 1 de julio. ¿Estaría Jorge Bloise dispuesto a endosar esa candidatura de Jorge Herrera para una reelección ante este posible panorama? mira, yo creo que sí. Yo creo que cuando me preguntas personalmente, pero yo me voy al final yo haré lo que la bancada decida. Y al final eso es lo que estamos esperando. Mi posición es únicamente, y por eso lo digo porque fue mi experiencia en la Comisión de Educación y hemos enfocado la entrevista un poco en lo que yo he podido hacer en la Comisión de Educación. No me gustaría perder ese trabajo, ni mucho menos en los próximos meses que viene la discusión más importante del país que tenemos, que es la reforma educativa, la nueva ley orgánica de educación, como plantea el órgano ejecutivo. Me gustaría poder, con mucha humildad lo digo, liderar esta discusión por la preparación que he tenido en los últimos años para esto. Entonces, pues claramente que para poder llegar a la presidencia de la comisión, o incluso, mira, ya no voy a hablar de mí, del diputado Eduardo Gaitán, que hizo un trabajo fenomenal en las últimas semanas con la ley de sustancia económica, escuchando a todos los sectores, con la presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas, yo te digo, wow, perder ese trabajo en medio de leyes importantes también que vienen en temas de economía y finanzas, es lamentable porque al final pierde el país, no perdemos los diputados, o sea, más allá del trabajo que yo esté haciendo, uno siente, o al menos es lo que yo siento, pues pierde el país cuando no podemos a través de las comisiones implantar ese trabajo, esos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de ir a campo. Nosotros, la Comisión de Infraestructura tuvo más de 30 y pico visitas de campo a proyectos, los informes, los reportes. Entonces sí hay un trabajo que yo valoro mucho, que se hizo desde las comisiones y que evidentemente lo vamos a poder continuar haciendo en la medida en que podamos poner un candidato. Eh, Tendría que conversar con los compañeros, si hay un candidato de la bancada que busca presidir la asamblea, para entonces buscar los votos, obviamente, y conversar con los compañeros, digamos, que de alguna manera u otra logramos llegar el pasado 1 de julio para que efectivamente se pueda lograr este cometido principal de las comisiones y con otros compromisos que hay que hacer. Se renunció a los carros, se renunció a algunos beneficios y quedó pendiente el tema de las oficinas, por ejemplo. Quedaron pendientes cosas, yo eso no lo voy a negar, pero creo que hay una segunda oportunidad de poder ir construyendo a esa asamblea que nosotros aspiramos de cara a la ciudadanía, con mucha transparencia, con normas anticorrupción que quedaron en el tintero. A este diputado se le rechazó un proyecto anticorrupción tenía 34 votos a favor, me hicieron falta 3 votos, ¿me explico? Claro que yo siento que hubo falta de compromiso de algunos compañeros, pero el primer año hubiese tenido 15 votos, 20 votos, digamos. Tuve 35, 34. Entonces, es un proceso y yo creo que en la medida que nosotros nos vamos a comprometer con la ciudadanía y con las normas, principios y compromisos que hicimos con la coalición Vamos, va a haber un trabajo que también de poder demostrarle de lo que estamos hechos. Y creo que eso es parte de lo que a mí me da la tranquilidad de este último año las virtudes y los errores que hemos tenido en la asamblea. Hay un trabajo que no puede negar que se está haciendo, al menos en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, con leyes importantísimas para los 3 sectores. Diputado, y quedó ese trabajo que queremos continuar. Diputado, para los que vemos los toros desde la barrera y escuchamos a la ministra Lucy Molinar decir hay que sacar la política en cuanto a la reforma educativa,
y lo escuchamos a usted decir también lo mismo, porque pareciese es que cuando usted presentó esta propuesta y que ellos la leían o leyeron parte de lo que es la propuesta, entiendo yo que ella dijo acá que le hicieron un par de modificaciones y demás. Lo que nos dijo es que no hay ningún apuro, que hay que sacar la política de esto. Pero ¿en qué va a quedar la reforma educativa? Porque es una urgencia para los estudiantes, pero se ve todavía entre el ministerio y el órgano legislativo un quita y pon ahí en cuanto a algunos puntos. Gracias por la pregunta. Mira, yo no lo considero un quita y pon en el sentido de que yo no estoy, a ver, la ministra es mi amiga y eso no es ningún secreto y tampoco es que voy a hacer guerra con ella, porque la educación no amerita tener guerra entre dos poderes de Estado que tienen una sola voluntad de mejorar la ley educativa, o al menos eso es lo que respecta a la Comisión de Educación de la Asamblea. Nosotros, y creo que esto, o sea, y lo puedo decir porque el que lea el proyecto se va a dar cuenta. Nosotros no hemos implantado, y yo por eso digo politiquería, porque cuando la ministra habla de la política, realmente tal vez no ha leído el significado verdadero de la política. Y yo creo que lo que tenemos que sacar de la educación es la politiquería. Y este diputado sí ha hecho política en este tema porque ha podido sentarse con todos los actores a discutir un tema tan importante como este. Y si ven el proyecto de ley 617 de la reforma educativa, fue un proyecto que viene consensuado con los diferentes sectores porque nace de los diálogos que Panamá ha hecho. Yo no me puse a tratar de inventar la rueda, ni a sentarme por un año entero a discutir qué queremos hacer, porque Panamá tiene 30 años haciéndolo. Pregunte a cualquier persona interesada en el mundo educativo, tenemos 30 años sentándonos en foros, en compromisos, en diálogos, en pactos, en materia educativa, pero nadie había sido capaz de redactarlo en un proyecto de ley. Eso fue lo único que yo hice. Yo agarré todos los consensos nacionales, el 99% del compromiso nacional por la educación, que ese compromiso está avalado por Ministerio de Educación, SENACID por tema gubernamental, el sector privado a través del CONEP, todos los gremios magisteriales, asociaciones de padres de familia, estudiantes, el Consejo de Rectores y las ONGs educativas. Estos 8 sectores yo los volví a convocar en la asamblea. El único que no se sentó fue el Ministerio de Educación. Del resto, dialogamos, discutimos, aprobamos y el consenso funciona así. A veces uno está menos de acuerdo que otro, pero en consenso aprobamos estas normas que tiene calidad educativa, el tema de inversión, el tema de infraestructura, el tema de carrera docente, el tema curricular. Una ley que busca atender los problemas estructurales del sistema educativo, plantea cosas muy innovadoras y muy buenas, y lo voy a defender. Ese proyecto lo voy a defender hasta que yo esté en la asamblea. Obviamente no presidiendo la comisión, se me dificulta poder empujar el proyecto, pero si yo, Dios primero, con el apoyo de los compañeros, lograse presidir la Comisión de Educación, créeme que yo no voy a dejar morir esto, ni voy a dejar este barco en la orilla. Yo con mucho gusto, y porque es mi compromiso, perdón, voy a trabajar para poder avanzar en la discusión de este proyecto. Este es el proyecto que elaboró la asamblea, que tiene la comisión, que presentó la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. No fue un proyecto de este diputado, fue un proyecto que presentó la comisión y es el proyecto que yo voy a defender, que voy a discutir y que voy a avanzar. No es que estemos apurados, pero es que hay una duda pendiente de varias décadas y tampoco me puedo dar el lujo de permitir que esto se meta en el congelador porque es que el Ministerio de Educación no se ha puesto de acuerdo, el Ministerio de Educación no ha consensuado o el Ministerio de Educación no está listo. Eso es lo que yo ahí difiero, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación estará invitado cuando inicie el primer debate de la reforma educativa en la Asamblea. Estará invitado al Ministerio de Educación para que nos den sus aportes. Yo estoy seguro que técnicamente pueden coincidir en muchas cosas, porque es lo que ya hemos consensuado y lo que incluso en otras administraciones el Ministerio de Educación ha estado de acuerdo. Pero sé que tal vez hay un recelo de que la Comisión de Educación esté haciendo este trabajo, pero mira, yo me siento tranquilo y esperanzado porque es un trabajo que hemos hecho de la mano de los sectores que te mencioné, de la ciudadanía, que hemos visitado las regiones, que hemos escuchado. Hay un trabajo aún más que hacer. Estos 2 meses, mayo y junio, yo lo he dedicado por completo a todos los días, tener reuniones incluso de 1 a 1, o de 100 personas a 1, o de 300 personas a 1, del tema de la reforma. La semana pasada, en la Universidad Interamericana de Panamá, en la UIP, tuvimos mesas de trabajo
cada mesa de trabajo tenía 10, 12 personas que revisaban cada capítulo del proyecto de ley 617. Profesionales, académicos, docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia. Y cada mesa debatía un capítulo del proyecto de ley. Entonces yo creo que hay un trabajo importante que estamos haciendo, esos insumos me los están haciendo llegar y con todos estos insumos nos estamos preparando para la discusión que viene. Cuando escuchamos de reforma educativa, nos vienen imágenes de lo combativo que son los docentes, ¿no? Y está bueno lo que usted dice de que ellos están de acuerdo, se han basado en lo ya consensuado. Pero una vez pase al pleno, ¿qué garantías hay de que las cosas cambien? Y si usted ha hablado con sus colegas diputados y ha sentido de que ellos dicen lo que ya se ha discutido en la comisión es perfecto o está haciendo una buena base para irlo mejorando, ¿no? Claro, evidentemente de mi bancada y de bancadas más cercanas, hablemos de la Otro Camino, de la del Cambio Democrático, algunos diputados de diferentes bancadas del panameñismo me han manifestado ese apoyo. Eh, yo realmente, y para mí lo más importante, siempre lo he dicho, es que el proyecto en primer debate, que es a lo que debe entrar en la próxima sesión, en el próximo periodo legislativo, debe tener nuevamente ese consenso manifiesto por los diferentes sectores, mencionando incluso los gremios magisteriales, para que de una manera u otra los diputados no quieran hacer lo que quieran hacer con el proyecto en segundo debate. Para protegerlo en ese segundo debate tiene que venir consensuado ya por los diferentes sectores, que vean, no, pero es que este proyecto ya tiene el aval del Consejo, del Consejo de Rectores de las universidades, del sector privado, de los gremios magisteriales, hay grupos de padres de familia, de estudiantes, o sea, tienen que poder ver y visualizar, incluido el sector gubernamental con la CENACYT, tienen que poder visualizar que hay un apoyo, que hay un acompañamiento que hubo en la elaboración del proyecto y luego es el reto en el primer debate donde mucha gente va a querer participar. Pero evidentemente igual estoy abierto a recibir cualquier retroalimentación que tengan los compañeros. Muchos me han manifestado pues ese apoyo, pero yo sí creo que hacerlo como con lo que ya Panamá ha decidido y consensuado en los últimos años, fue el primer paso para poder evitar iniciar con este shock automático de una reforma educativa. Esto viene para eliminar a los docentes, viene para eliminar la figura de los padres de familia, viene para privatizar la educación. Nosotros hemos sido muy claros en el trabajo que queremos hacer, de lo que aspiramos a hacer con este proyecto, y es justamente garantizar más años de escolaridad, garantizar calidad educativa en el tema de los recursos, que sean el uso eficiente, pero también distribuido equitativamente, descentralizar el sistema, desburocratizarlo, y es un poco el enfoque que estamos pues teniendo. Diputado, le quito una pregunta más. ¿Usted considera que ya la coalición Vamos tiene que encaminarse a convertirse en un partido político? A título personal, igual la opinión del 1 de julio, a título personal, y yo lo conversaré con la bancada más adelante, sí debo decirles que yo estuve en la mesa de reformas electorales, tengo mi esperanza todavía en el Tribunal Electoral de que traiga un mejor proyecto a la Asamblea, pero aún así, si el Tribunal Electoral trajera un buen proyecto a la Asamblea y la Asamblea desconoce eso y se desvirtúa en el proceso y en el camino, yo creo que más que querer es lo que toca. O sea, es el único camino que nos quedaría para poder seguir siendo una opción real política en la asamblea, en los gobiernos locales, y hacer un trabajo pues de cara a la ciudadanía y que tenga un resultado positivo. Si pasan las reformas, como tal vez algunos líderes de partidos ya han manifestado, yo te diría que no habría una opción en la libre postulación, porque o sea, tú podrías votar por 7 candidatos de un partido político, pero por uno en San Miguelito. En mi circuito podría votar por 5 de un partido político, pero solo por un independiente. Y y justamente por poder votar de manera en igualdad de condiciones por partidos y por independientes, es que llegó hoy la bancada más grande de la Asamblea Nacional, que es la bancada independiente. Entonces, a título personal, yo te diría que por haber estado 1 año y medio en reformas electorales en la mesa y me puse de cabeza en varias ocasiones y
denuncié, grité, argumenté con código, con datos en mano, y vi cómo se pasó el proyecto que se pasó. Yo te diría que más allá del querer, si queremos ser una opción para la ciudadanía, tendríamos que convertirnos en partido. Diputado, Leo dice que viene como la noche de los La noche de cuchillos los cuchillos largos en pero la Asamblea Nacional. estamos en la época de los sondeos, de los tanteos. Ya se reunieron con Jorge Herrera, está sonando el nombre de Chili Castañeda, de la diputada. ¿Ustedes se pudieran reunir con ella? ¿Están pensando escuchar a otros posibles candidatos? Y usted mencionaba con quién sí, con quién no. ¿Con quiénes no irían? Lo que pasa es que no lo hemos discutido en bancada. Con mucho gusto, si tengo esta entrevista después del jueves, les puedo decir, porque mañana tenemos una reunión y no quiero adelantarme a dar imprecisiones que tal vez en la bancada no se ha conversado. Yo, a manera personal, si quieren que les responda, yo a título personal, al final los 61 compañeros son compañeros y yo puedo sentarme a escucharlos, pero evidentemente hay preferencias, digamos, en la visión de trabajo de lo que nosotros estamos esperando, y creo que a título personal no es solo la Comisión de Educación, son cambios reales en la Asamblea, que se han hecho algunos pasos, pero que quedaron muchos pendientes, y eso es lo que nosotros queremos poner, bueno, al menos lo que yo propondría en la mesa, los cambios que queremos ver en la Asamblea, comprometernos con eso, y obviamente el apoyo a la discusión más importante que va a venir en los próximos meses, que es en el tema educativo, para evitar que caiga en ese discurso politiquero, sino que sea una conversación técnica de la Asamblea, y que la Asamblea se involucre pues de cara a la ciudadanía y a los diferentes sectores del país involucrados en este tema, ¿no? Pero después de que me reúna con la bancada, Pero usted no estaría claro con quién no, ¿sabes? Como que no, con estos digo, no yo iría. sé que la bancada, por ejemplo, ha manifestado que no iría con un candidato del partido de gobierno. Yo realmente, o sea, por eso te digo, es lo que me han conversado algunos compañeros. Te estoy diciendo lo que he escuchado de los compañeros, más no lo que hemos decidido en bancada. Y creo que lo responsable para emitir una opinión es poder decírtelo. Ya la bancada decidió no ir con un candidato, digamos, del partido realizando metas. Iríamos con un candidato propio únicamente, pero en un escenario en el que solo hay dos opciones, como las que están presentando, vale la pena discutir. Vamos con candidato propio igual, aunque no tendríamos los votos, o apoyar una opción que pueda permitir continuar haciendo ese trabajo desde las comisiones y con compromisos puntuales, tal vez igual que la primera ocasión, que no se cumplieron todos, pero hubo esfuerzos, y poder continuar haciéndolos. Creo que es valorar eso, ¿no? Diputado, en lo que sí tiene voz propia es en el tema que está en la puerta del horno, que es la minería. ¿Apoya o no apoya el tema minero? Yo me mantendré con el discurso que llegué a la Asamblea. Nosotros apoyamos en su momento, y siempre fue durante el proceso de campaña y llegar a la Asamblea, el cierre ordenado de la mina, respondiendo y acatando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero también sería irresponsable opinar qué haré, porque no sé qué es lo que va a venir. No sé si viene a la Asamblea, no sé si no viene a la Asamblea. Digo, nuestra voz siempre estará presente y activa en todos los temas nacionales, y opinaré, pero me gusta hacerlo siempre con base a el argumento técnico, digamos, de lo que está aconteciendo. Entonces, decirte hoy cuál es mi posición frente a un proyecto que no lo sé. Hay una ley, lo que sí te puedo decir es que hay un fallo de la Corte y una ley de moratoria minera. Y con ambos, nosotros desde la ciudadanía fuimos partícipes de alguna manera u otra, y alzamos nuestra voz por esto. Entonces, no sé cuál es la decisión que pretende tomar, digamos, el gobierno, ni cuáles son los pasos que van a tomar, y me pronunciaré efectivamente cuando llegue ese momento. Diputado Jorge Bloises, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Estamos en contacto para conocer mayores detalles de este y otros temas. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a usted.